¿Alguna vez te has paralizado en medio de una acción por la punzante sensación de tener todos los ojos del mundo clavados en ti? ¿Cuánto espacio mental consume la pregunta, ¿qué estarán pensando de mí? Es una experiencia casi universal, un temor visceral a la evaluación externa. Existe un susurro ancestral, una narrativa cultural que nos asegura que somos el centro de un escrutinio constante, que el ojo público nos examina con lupa, listo para emitir un juicio. Pero debemos desenmascarar esta idea. Ese ojo observador no es más que una mentira meticulosamente sostenida y propagada a través de generaciones, diseñada con el único propósito de domesticarnos y mantenernos dentro de los límites de la obediencia social. El verdadero secreto, que resulta ser inmensamente liberador, es este: nadie te está mirando realmente. Y cuando decimos nadie, no nos referimos solo a que carezcan de malicia, sino que no están prestando atención en absoluto. Las personas, en su vasta mayoría, pasan el 99% de su tiempo concentradas exclusivamente en su propia realidad, en sus problemas, sus aspiraciones, sus miedos y sus interminables diálogos internos. Solo un minúsculo 1% de su capacidad de atención se desvía hacia el mundo exterior y hacia los demás, y esa desviación, en la inmensa mayoría de las ocasiones, ocurre de forma casi inconsciente. Aquello que tú interpretas con ansiedad como un juicio severo y una crítica despiadada, es, de hecho, simple y llano ruido mental generado por el otro, que, paradójicamente, está aterrorizado exactamente por la misma ilusión, la de ser juzgado por ti. La falsa percepción de estar bajo un foco constante es una fantasía compartida por todos, una prisión construida por mentes individuales que, irónicamente, están demasiado absortas en sí mismas para notar al resto. Piénsalo bien. El mundo no te observa con odio ni con admiración. Simplemente está ocupado en sus propios asuntos. Este descubrimiento, el de la indiferencia generalizada, tiene la fuerza suficiente para destruir el que podríamos considerar un mito sagrado de la vida social, la obsesión por el juicio colectivo, o lo que bien podríamos llamar el vistazo del rebaño. Filósofos como Friedrich Nietzsche habrían diagnosticado esta condición de la psique humana como la gran hipnosis moral. Se trata de una intrincada y poderosa ficción colectiva donde cada individuo, de manera simultánea, asume y está convencido de que todos los demás lo están observando, midiendo y evaluando en cada uno de sus movimientos. ¿Cuál es el resultado práctico de vivir bajo este hechizo? Una parálisis masiva. Nadie se atreve a actuar con autenticidad, nadie se lanza a expresar su potencial completo. En su lugar, todos se quedan en un estado de espera perpetua, aguardando la bendición, el permiso y la aprobación de una multitud que, en realidad y en el fondo, simplemente no existe como un cuerpo juez unificado y atento. La verdad que emerge de este derrumbe mitológico es, sin duda, más fría, más desapasionada, pero al mismo tiempo es inmensamente más poderosa y liberadora. El mundo no gira en torno a ti. No eres el protagonista constante de una obra teatral de crítica universal. Tu existencia no es el eje central sobre el cual se articulan las opiniones de millones. Y es precisamente esta ausencia de centralidad, esta comprobación de tu insignificancia cósmica para las agendas mentales ajenas, lo que te dota de una libertad de movimiento absoluta. No hay un jurado permanente sentado en un estrado apuntándote con el dedo,
listo para dictar un veredicto sobre tu última decisión o tu atuendo. Lo que realmente existe es una vasta masa de mentes, dispersas y fragmentadas, que están completamente absorbidas en sus propias tramas personales y que, para colmo, están prisioneras del mismo terror ilusorio que a ti te afecta. Aceptar que el foco no está sobre ti es el primer paso para redirigir ese foco hacia donde debe estar, tu propia voluntad. Cuando esta verdad fundamental logra penetrar la capa de ilusión, cuando realmente se integra el entendimiento de que la gente está inmersa en su universo interior, se produce una transformación sutil, pero profunda. La ansiedad social. Esa persistente y debilitante sensación de ser inadecuado o de estar constantemente bajo juicio, comienza a disolverse. Al fin te das cuenta de que lo que percibías como un riesgo social catastrófico, el error, el tropiezo ridículo o el fracaso rotundo, no son en absoluto eventos de la magnitud de una tragedia pública. Son, por el contrario, simples actos privados de aprendizaje y experimentación. Es esencial internalizar este hecho. Nadie, en el fondo, recuerda tus meteduras de pata. La razón es terriblemente simple y se rige por la misma ley universal de la atención. Todos y cada uno están demasiado ocupados y obsesionados en ocultar y gestionar sus propios errores, sus propias debilidades y sus propios miedos internos como para dedicar energía real a memorizar los tuyos. Este es el código no escrito de la psique humana, la regla 99-1 puesta en práctica. Tu mente, actuando como un dramaturgo egocéntrico, proyecta un potente haz de luz, un reflector sobre tu persona, convenciéndose de que esa luz proyectada es tan vasta que ilumina la totalidad del escenario de la vida. Pero la cruda realidad es que ese foco solo alumbra el espacio reducido de tu propia conciencia. Fuera de ese círculo de luz autoimpuesto, la inmensa mayoría del público está esencialmente dormido, con los ojos abiertos sí, pero mirando, absorto, las infinitas y complejas pantallas internas de sus propias mentes. Mientras ellos están sumidos en sus sueños internos, tú tienes la oportunidad de despertar y actuar. Un pensador profundo como Nietzsche, al observar este fenómeno psicológico, habría esbozado una sonrisa de entendimiento. Él comprendió, con una lucidez adelantada a su tiempo, que el miedo generalizado a ser juzgado es, en su esencia, una sofisticada forma de esclavitud moderna. Le dio un nombre, la moral del rebaño. Esta moralidad opera como una obediencia disimulada, un sistema sutil pero eficaz que tiene un único objetivo: mantener a los individuos en un estado de mediocridad perpetua, inmovilizándolos e incapacitándolos para el pensamiento genuino o la acción autónoma. La psique del rebaño está programada para temer todo aquello que sobresale o que se desvía de la norma. Confunde sistemáticamente la simple diferencia con un peligro inminente para la estabilidad del grupo. En este ecosistema mental, el individuo que se atreve a despertar, que actúa sin solicitar permiso explícito o implícito y que afirma su individualidad, se convierte inmediatamente en una amenaza directa para la ilusión de orden y cohesión que el rebaño se esfuerza por mantener. Esta dinámica no es nueva, sino que tiene profundas raíces biológicas. Desde el momento de nuestro nacimiento, la vida en sociedad nos entrena incansablemente para sobrevivir dentro de los parámetros estrictos del grupo. Cada palabra que se pronuncia, cada gesto que se ejecuta, está calibrado y sopesado inconscientemente para evitar a toda costa el rechazo.
Aprendemos a adaptarnos y a encajar mucho antes de que se nos permita aprender a pensar por nosotros mismos. Lo que comenzó como un impulso biológico primitivo, destinado a asegurar la supervivencia física al evitar el aislamiento, que históricamente equivalía a peligro de muerte, se metamorfosea y se consolida como una moral social. Y es esta moral social la que, a su vez, se transforma en un potente mecanismo de control. Lo crucial aquí es que el rebaño no necesita gastar energía vigilándote activamente, basta y sobra con que tú creas firmemente que te están observando. El miedo internalizado se convierte en el carcelero más efectivo. Puedes poner a prueba esta realidad hoy mismo. Atrévete a realizar una pequeña acción que has estado posponiendo precisamente por el temor al que dirán. Observa la reacción, el mundo, te garantizo, seguirá exactamente igual. Nadie se inmutará y nadie te señalará. Y justo en ese silencio indiferente que antes temías, es donde nace y se consolida tu primer grado de poder auténtico. La psicología contemporánea ha bautizado este fenómeno de la ilusión de la observación como el efecto spotlight, efecto proyector, ofreciendo una versión empírica de una vieja idea filosófica. Los experimentos realizados en este campo han demostrado, sin lugar a dudas, que sobreestimamos de forma sistemática y dramática la cantidad de atención y el grado de importancia que los demás nos otorgan. Se trata de un error de percepción arraigado, una distorsión cognitiva universal. Nietzsche habría visto en este efecto spotlight un síntoma revelador de una enfermedad mucho más profunda, el nihilismo. Cuando el individuo se siente vacío de un sentido interno, cuando ha perdido la conexión con su propósito esencial, busca desesperadamente un reflejo de su propia existencia en la mirada de los otros para sentirse real y validar su ser. El problema crucial es que este reflejo externo es intrínsecamente débil, inestable e increíblemente volátil. Depender de él te condena a un perpetuo estado de actuación, obligándote a moldear tus palabras y acciones para complacer a una audiencia imaginaria. Aquí es donde se libra una batalla interna con uno de los conceptos centrales del filósofo alemán, la voluntad de poder. Esta, según Nietzsche, es la energía primaria, la fuerza vital que impulsa a la vida a afirmarse, a expandirse y a superar sus límites constantemente. Cuando esta inmensa fuerza creadora se topa con el obstáculo del miedo al juicio, se distorsiona de manera catastrófica. La voluntad de poder se invierte, se retrae hacia adentro y se transmuta en represión y autocensura. Cada vez que silencias un pensamiento, cada vez que decides no expresar una verdad por temor a incomodar a otros, esa energía vital se pudre dentro de ti. Cada ocasión en que te detienes y te encoges para encajar en un molde ajeno, te haces, inexorablemente, más pequeño. El rebaño, como sistema, no se molesta en castigar la mediocridad, de hecho, la fomenta, lo que castiga con crueldad es la diferencia. Por ello, el vistazo colectivo resulta ser infinitamente más insidioso y peligroso que cualquier censura explícita del Estado. No te prohíbe de forma abierta, sino que te adiestra y te domestica para que seas tú mismo quien te autocensures. Te pasas la vida calculando, con una prudencia agobiante, cuánto de tu verdadero ser puedes mostrar sin generar ruido o rechazo. Pero esta hiperprecaución no es sabiduría, es, lamentablemente, una forma de anestesia del espíritu.
Frente a la parálisis de la autocensura y la moral del rebaño, Nietzsche no se limitó a criticar, sino que propuso un camino radicalmente opuesto y ascendente, el sendero de quien rompe, de una vez por todas, la dependencia patológica de la aprobación ajena y se erige, con firmeza, como su propio juez, crítico y validador. Esta es la transición fundamental del hombre sometido al rebaño hacia la figura del espíritu libre. Este cambio de estado no implica en absoluto caer en la arrogancia vacía o buscar el aislamiento antisocial. Por el contrario, representa una declaración de soberanía individual. Significa que la fuente de tu pensamiento, de tu discurso y de tu capacidad creativa debe nacer de un manantial interno de poder y autenticidad, y no de la necesidad constante de resonar con el eco de las expectativas de los demás. Cuando la comprensión de que nadie está pensando genuinamente en ti se asienta, toda la estructura moral y social que te mantenía en un estado de obediencia pasiva comienza a colapsar. La libertad más profunda no se otorga por decreto externo, sino que emerge como un producto directo de la indiferencia. Hablamos de la indiferencia consciente y activa hacia el juicio ajeno. Solo en este punto de indiferencia mental la voluntad de poder, esa energía esencial de autoafirmación, puede expresarse de forma limpia, sin la distorsión, la carga o la interferencia paralizante de la culpa o la vergüenza social. El filósofo auténtico o el individuo verdaderamente libre no busca ser simplemente aceptado, su única y superior búsqueda es ser verdadero. Y la verdad genuina jamás nace de un consenso fácil o de un acuerdo colectivo, siempre emerge del riesgo implícito de ser fundamentalmente distinto y de sostener esa diferencia. Por esta razón, Nietzsche admiraba profundamente al creador solitario, a aquel que camina resuelto fuera de los límites del rebaño, aunque la mayoría lo tilde de excéntrico o de loco, a aquel que no espera permiso de nadie para afirmar su propia existencia. Entender lo que hemos discutido no debe ser visto como un mero consuelo psicológico, es, de hecho, una perentoria llamada a las armas interiores. Si hemos establecido que, en la práctica, nadie te está observando con el nivel de detalle que imaginas, entonces la conclusión es ineludible, el escenario es completamente tuyo. El rebaño duerme sumido en sus propias ilusiones y ansiedades. La elección que se te presenta es si te quedas soñando junto a ellos o si te levantas y comienzas a moverte por tu propia voluntad. El verdadero enemigo de tu mente no reside en figuras externas o en una crítica pública manifiesta, le basta con el teatro interno que ella misma dirige. El temor al juicio nace de una profunda ilusión cognitiva, confundes tus intensos y constantes pensamientos sobre ti mismo, tu autoevaluación, tu crítica interna, con la atención real y sostenida de los demás. El ya mencionado efecto Spudler es precisamente esta distorsión, la firme creencia de que existe un potente reflector iluminándote solo a ti, cuando la verdad es que cada individuo vive igualmente iluminado por su propio foco interno, ajeno al tuyo. Esta distorsión genera ansiedad, conduce a la inhibición y, en última instancia, a la parálisis de la acción. El cerebro humano busca de forma instintiva la aceptación, pues su larga historia biológica le enseñó que el rechazo por parte del grupo equivalía a un peligro físico real para la supervivencia. No obstante, en la actualidad, nuestra mente sigue operando con un software evolutivo antiguo en un entorno social completamente nuevo. Temes el juicio como si tu vida dependiera literalmente de él,
cuando lo único que está en riesgo es la fragilidad de tu ego. La vasta mayoría de tus miedos sociales no sirven para proteger tu vida física, su única función es proteger una imagen mental, un perfil idealizado que has construido. Esa imagen es tu máscara, la versión impecable y controlada de ti que intentas mantener a toda costa frente a la supuesta mirada de los demás. El drama reside en que, cuanto más te esfuerzas por defender y perfeccionar esa máscara, más débil te vuelves intrínsecamente. Esto sucede porque tu energía ya no se dirige hacia la acción creativa o el progreso, en su lugar, se desvía hacia la vigilancia constante y agotadora de ti mismo. Te conviertes en tu propio observador, te evalúas sin pausa, te editas antes de hablar o actuar. En un giro cruel, eres simultáneamente el juez y el acusado. Nietzsche, una vez más, habría reconocido en esto una moderna forma de servidumbre moral, el individuo transformado en su propio carcelero. La voz del rebaño ha sido internalizada y vive en tu cabeza como un eco persistente que te repite: no hagas ruido. No te equivoques. Sé prudente. Es una vieja grabación, no una realidad, instalada por la educación y el miedo a destacar. Sin embargo, la mente humana posee la notable capacidad de romper este hechizo de la servidumbre moral si aplica, con disciplina, ciertas leyes internas. El primer paso práctico es aplicar la ley de la insignificancia social. Su funcionamiento es sencillo pero poderosamente disruptivo. Cada vez que te asalte esa punzada de miedo al juicio, debes recordar y repetir mentalmente que la inmensa mayoría de las personas están demasiado ocupadas, absortas y sumergidas en sí mismas y sus problemas para dedicarte un pensamiento significativo y duradero. El mantra clave para desplazar esta energía de la vigilancia a la acción es: su atención dura unos segundos. Mi acción durará años. Este simple acto de recordatorio opera como una transferencia de energía. El foco se desplaza del fantasma de la crítica externa a la realidad sólida y tangible de tu potencial creativo. La segunda herramienta fundamental es lo que llamaremos la inversión del foco. En lugar de seguir el patrón reactivo de preguntarte con ansiedad, ¿qué pensarán de mí si hago o digo esto?, debes reestructurar la pregunta hacia un eje de poder interno: ¿qué puedo crear? ¿Qué puedo hacer o qué puedo lograr ahora mismo que sea digno de mi propia atención y de mi energía? Este simple cambio de interrogante opera como un cortocircuito en el circuito del miedo social. El foco se aparta instantáneamente del espectro ilusorio de la mirada ajena y regresa de pleno a tu poder intrínseco de actuar. Es un acto de soberanía mental. Cuando aplicas estas herramientas con constancia y seriedad, la metamorfosis comienza a manifestarse de manera gradual. Tu comportamiento se torna inconfundiblemente más natural y fluido, tu voz interna y externa adquiere una firmeza que no pide permiso, y tu energía se percibe más estable y centrada. Dejas de actuar con la intención principal de impresionar o de obtener una aprobación externa. Tu propósito se transforma en expresar tu verdad y tu voluntad. Y, paradójicamente, es justo en este punto de autenticidad desinteresada cuando empiezas a irradiar un respeto genuino. Quien ha dejado de mendigar la aprobación emite un tipo de presencia radicalmente distinta, una cualidad casi magnética, porque la gente percibe la ausencia de dependencia y el centro de poder que yace en tu interior. Nietzsche sintetizó toda esta filosofía de la autotrascendencia en una sentencia poderosa: conviértete en quien eres.
Esta máxima no es una invitación a un simple proceso de descubrimiento pasivo de un yo preexistente, es, por el contrario, un imperativo categórico para la creación activa y continua de uno mismo. Pero existe un obstáculo infranqueable para esta creación soberana: no puedes forjarte a ti mismo mientras sigas temiendo el juicio de un público que es, en su mayor parte, imaginario e indiferente. El auténtico poder interior, la capacidad de autodeterminación, exige un estado de soledad mental. Esto significa aprender a operar desde un eje interno, un centro inmutable, incluso en medio del ruido social o la multitud. Requiere la disciplina de actuar aunque nadie mire, de hablar aunque nadie parezca escuchar, y de avanzar en tu camino aunque nadie a tu alrededor logre entender tu propósito. Cuando asumes, como un principio operativo ineludible, que el 99% del mundo está profundamente distraído y absorto en sí mismo, instantáneamente te liberas del peso abrumador del 1% restante que, hipotéticamente, podría juzgarte. Esta es la proporción real y desmitificada del miedo, un gigantesco fantasma psicológico que ocupa el 99% de tu mente, pero que en la realidad social solo tiene un 1% de base. Cuando logras confinar el miedo a ese minúsculo 1% de tu conciencia, el 99% restante se vuelve inmediatamente disponible para ser dirigido y moldeado por tu propia voluntad. Es en esta soledad mental activa, lejos del aplauso o la crítica, donde el individuo forja su destino. Saber que nadie te está observando no es suficiente para la transformación, es un conocimiento que debe ser activamente utilizado y convertido en un arma estratégica. La mente que ha sido liberada del yugo del juicio ajeno debe ahora aprender una nueva disciplina: actuar sin la necesidad de testigos y construir el futuro sin esperar el aplauso inmediato. A esto se le llama autodominio, la capacidad de dirigir tu energía y tu enfoque según un mandato exclusivamente propio. Para lograr esta reconfiguración de la voluntad, proponemos 5 pasos esenciales para el guerrero interior. Primero, cambia la fuente de validación. Es imperativo dejar de medir el valor y el éxito de tu acción basándote en la reacción, aprobación o crítica de otros. En su lugar, mide tu acción únicamente por su coherencia inquebrantable con tu propia voluntad y tus valores más profundos. Antes de moverte, haz la pregunta crucial: ¿esto que voy a hacer fortalece o debilita mi espíritu? Si la respuesta resonante es fortalece, entonces debes ejecutar la acción sin la menor demora. La duda subsiguiente no es prudencia, es el eco residual del rebaño intentando recuperar el dominio sobre ti. Segundo, convierte el silencio en combustible. Cuando asumes que casi nadie te está prestando atención, adquieres la libertad y la ventaja de poder moverte sin ruido, sin interferencias externas y sin la presión de las expectativas. La indiferencia del mundo no es un vacío, es una libertad disfrazada. Haz de ella tu escudo y tu manto. Mientras los demás se desgastan buscando desesperadamente la atención superficial, tú puedes trabajar en la esfera de lo invisible. El poder real y sostenible se gesta siempre en el anonimato, lejos de los espectadores. Tercero, entrena la soledad activa. Esto no significa aislarte físicamente, sino operar constantemente desde un eje interno fuerte, incluso cuando estás inmerso en el fragor de la vida cotidiana.
Cuando hables, asegúrate de que tus palabras no sean súplicas de aprobación, sino afirmaciones de tu verdad. Cuando camines, que tu paso no busque testigos o reconocimiento. Cada gesto que ejecutas sin desear ser reconocido fortalece, de manera silenciosa, tu centro de gravedad personal. Cuarto, introduce el ritual del riesgo. Con una frecuencia deliberada, lleva a cabo una acción pequeña que desafíe directamente el miedo al juicio ajeno. Esto puede ser expresar una opinión impopular, iniciar un proyecto sin anunciarlo a nadie, o simplemente vestirte de una forma que se desvíe de lo esperado. El objetivo primordial no es provocar al entorno, sino desensibilizar metódicamente a tu mente del miedo. El hábito constante de la exposición controlada es la herramienta más efectiva para destruir la dependencia emocional del consenso social. Quinto, elimina la expectativa de recompensa inmediata. La mirada del rebaño alimenta el ego con gratificaciones rápidas y fugaces, un aplauso instantáneo, una aprobación superficial, los likes simbólicos en el ámbito digital. Debes romper esta dieta mental adictiva. Reemplázala con una satisfacción más lenta, profunda y duradera, la que proviene del progreso silencioso y metódico. Cada día que avanzas en tu propósito sin la necesidad de testigos o validadores externos, tu autonomía se refuerza, creando una estructura de poder que nadie puede arrebatarte. En la práctica, la adopción de estos pasos te conduce a una fascinante paradoja: cuanto menos necesitas ser visto, más visible te vuelves. Y esto ocurre no porque tú busques la atención, sino porque lo que irradias es una indomable independencia. La gente percibe, de forma instintiva, el poder tranquilo de quien no le teme al juicio, pero cuando ese reconocimiento llegue, recuerda siempre el origen de tu fuerza: nadie te dio permiso, y por lo tanto, nadie tiene la potestad de quitártelo. La paradoja es inevitable y crucial para la maestría: cuanto menos buscas ser percibido o validado, más perceptible te vuelves. Esta visibilidad inesperada no es el resultado de estrategias de marketing o de la búsqueda de protagonismo, sino la consecuencia natural de la autenticidad y el poder que irradia quien ha logrado la independencia. La gente, de manera subconsciente, percibe y respeta profundamente la fuerza tranquila de quien no se siente intimidado por el juicio ajeno. Pero, incluso si esto ocurre y el reconocimiento llega, debes anclarte en la verdad: tu poder es inmanente, nadie te lo otorgó, y por ende, nadie puede arrebatártelo. El verdadero guerrero interior no malgasta su energía combatiendo a personas o a críticos externos. Su batalla se libra en un plano más íntimo y profundo: combate la mirada internalizada del rebaño, esa voz de censura que se ha instalado en su propia cabeza. Su arma principal es la acción decidida, y su escudo inexpugnable es la indiferencia tanto ante el aplauso fácil como ante la crítica destructiva. Cada paso que das en la vida sin miedo reconfigura físicamente la arquitectura de tu mente. El diálogo interno cambia: ya no te consumes pensando qué pensarán de mí, sino que te enfocas con claridad en qué más puedo lograr, qué más puedo crear. Este crucial desplazamiento del foco mental es el verdadero inicio de la genuina voluntad de poder. Aplica la ley del 99:1 como tu principio operativo final. El 99% del ruido mental que te paraliza y te juzga proviene de tu miedo y del miedo ajeno. El 1% restante, ese pequeño remanente, es tu propia voz, tu voluntad limpia.
Escucha esa voz, amplifícala y permite que sea la única que dirija tu vida. Así es como opera quien ha abandonado la mendicidad de la aprobación y ha comenzado a forjar su propio destino. Ahora lo sabes con certeza, el mundo no te observa, a duras penas te roza con su periferia. Esa soledad que antes temías es, en realidad, tu forma más pura y cristalina de libertad. Sin testigos, sin jueces permanentes, ni necesidad de aplausos, lo único que queda en pie es tu voluntad desnuda, y es en ella donde se mide tu verdadero poder. Nietzsche describió este proceso como el retorno al sí mismo, la superación del individuo que necesita ser visto para sentirse válido. El rebaño se disuelve en su propio ruido y distracción. El guerrero interior avanza en silencio. Ya no necesita explicar, convencer o justificar su existencia. Su única necesidad es afirmar, actuar y crear. Esta es la cima inexpugnable de la libertad. Ocurre cuando ya no buscas permiso para ser quien eres y cuando, finalmente, comprendes que el juicio ajeno no es una cadena tangible, sino simplemente un eco. Un eco débil que se extingue por completo cada vez que eliges moverte un paso sin miedo. A partir de hoy, camina sabiendo que la inmensa mayoría de la gente no te mira, y si alguien lo hace, su atención durará un instante fugaz. Tu acción, en cambio, tiene el potencial de durar toda una vida. Así es como se rompe definitivamente el hechizo de la mirada colectiva. Así es como se despierta el poder soberano de quien no pide ser visto para existir. No busques aprobación. Busca la verdad. No temas la diferencia. Haz de ella tu firma y tu bandera. El mundo sigue dormido bajo la ilusión del juicio. Tú, por el contrario, acabas de abrir los ojos.